Hola para todos, compañeros, compañeras y maestra. Un placer y un cordial saludo para todos. Nosotros somos el grupo número 1 de la asignatura Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. Este grupo está conformado por la compañera Yunairis Germán, Catherine Melo, Juana de la Cruz Lara Tejeda y esta servidora, Brianda Lara Pimentel. Nosotros estaremos abordando lo que es la unidad 2, que trata sobre los fundamentos filosóficos y psicosociales de la educación. Dentro de esta unidad abordaremos el tema, el cual es los pensamientos pedagógicos ilustrado, socialista y positivista. Mi parte habla sobre el pensamiento pedagógico ilustrado. Dentro de esta corriente, en el periodo del siglo XVIII, siglo XIX, se destacaron diversos filósofos y psicólogos que hicieron sus aportes más relevantes a lo que es la educación. Dentro de estos personajes tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Este se constituyó en el marco de la división de la antigua y la nueva escuela. Rousseau dividió la educación en 3 momentos. Que el primer momento es la infancia, a la que llamó edad de la naturaleza, que va hasta los 12 años. Luego la adolescencia, a la que llamó edad de la fuerza y de las posiciones, que va desde los 12 a los 20 años. El tercer momento, la tercera etapa es la madurez y la denominó edad de la sabiduría y del casamiento, que va desde los 20 a los 25 años. También tenemos a Condorcet. Este propuso la enseñanza universal como medio para eliminar la desigualdad. Fue partidario de la autonomía de la enseñanza y decía que cada individuo debía de conducirse por sí mismo. Fue un defensor fiel de lo que es la educación femenina. Apoyó mucho a la educación femenina. También tenemos a Froebel. Este fue quien idealizó los llamados jardines de niño. Consideraba que el desarrollo del niño dependía del juego. Él decía que el niño aprendía a través del juego y que esta actividad representaba la base y el método de toda la instrucción y la enseñanza que un niño puede tener. También tenemos a Immanuel Kant. Este sostuvo que el conocimiento del mundo exterior proviene de la experiencia sensible de las cosas. Y era un fiel admirador de Rousseau. Seguía a Rousseau, apoyaba las ideas de Rousseau y las compartía. Por otro lado, también tenemos a Pestalozzi. Este creó un instituto para niños huérfanos y él quería que la reforma de la sociedad se diera a través de la educación de las clases populares. Él quería que la sociedad no tuviera clases sociales, sino que toda la educación fuera para todos. También tenemos a Herbart. Este es considerado como uno de los pioneros de la psicología científica. Para él, el proceso de enseñanza debía seguir 4 pasos. El primer paso, la claridad en la presentación del contenido. Segundo paso, asociación de un contenido con otro, asimilado anteriormente. El tercer paso, ordenación y sistematización de los contenidos. Y cuarto paso, aplicación a situaciones concretas. Él decía que si se seguían esos 4 pasos, el proceso de enseñanza iba a ser mejor y iba a ser un aprendizaje de mayor calidad. También tenemos a Lepetier. Lepetier decía que ningún niño debía recibir otro tipo de educación que no fuera la revolucionaria. Él pertenecía a la revolución. Sin embargo, esta idea que él tenía sobre esa educación no tuvo éxito y al final la misma revolución rechazó el programa educativo que éste proponía. Pues imagínense cómo un niño solamente va a tener una educación revolucionaria formándolo para la guerra. Bueno, dentro de esta corriente pedagógica, la corriente del pensamiento ilustrado, hay ideas centrales y características como las que podemos observar es que el siglo XVIII era político pedagógico por excelencia. También
tenemos que en Prusia en 1717 fue donde por primera vez en el mundo se instituyó la obligatoriedad escolar. También los pensadores ilustrados predicaban una educación cívica, patriótica y laica, ofrecida de manera gratuita para todos por el Estado. También en este pensamiento ilustrado se inicia la idea de la unificación de la enseñanza pública en todos los grados, o sea que todos los grados podían acceder a la educación pública. También dentro de este periodo el control de la educación pasa de mano de la Iglesia Católica al Estado. Y también tenemos que los pedagogos revolucionarios fueron los primeros políticos de la educación. Como ya pudieron ver, estos diferentes personajes hicieron sus aportes en lo que fue la educación en este periodo del siglo XVIII y siglo XIX. Ahora mi compañera Juana Lara les seguirá abarcando un poco más sobre lo que es el pensamiento pedagógico positivista. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Lara. Yo les voy a hablar del pensamiento pedagógico positivista que consolidó la concepción burguesa de la educación. Cuando se habla de la concepción burguesa de la educación, se trata de los hechos que consolidaron la educación contemporánea. El positivismo representaba la doctrina que consolidaría al orden público, desarrollando en la persona una sabia resignación de su estado. Se consideraba la naturaleza como ciencia humana, o sea que la querían alejada de otras creencias ideológicas y prejuicios. La ciencia necesitaba ser neutra, o sea que la ciencia debería ser pura. Yo la quería que la ciencia fuera pura, solamente la verdad y natural. Solo la doctrina positivista serviría de base a la formación científica de la sociedad. La tendencia científica ganó fuerza en la educación con el desarrollo de la sociología general y la sociología educativa. El lema del positivismo era orden y progreso. Se creyó que para progresar se necesitaba tener orden. Y eso es verdad, porque hoy en día vemos que si no hay orden, no tenemos lineamiento, ¿cómo logramos el progreso? Para todo eso se necesita tener orden. También la pedagogía caminó en el camino hacia el pragmatismo. Eso quiere decir el pragmatismo hacia la práctica, la acción inmediata, la educación inmediata que tenía que hacerse. Eso es lo que significaba el pragmatismo. El valor de la ciencia en el proceso pedagógico que justificaría el pensamiento positivista. Principales representantes del positivismo. Aquí tenemos a Augusto Comte, que nació en París. Su principal obra fue los cursos de filosofía positiva. También para él la política tenía que ser una ciencia exacta y rechazaba la doctrina crítica y destructiva. Combatió el espíritu religioso. Él combatió el espíritu religioso, pero también colaboró y creó con una institución para que fuera religiosa, para ahí sustituir a la iglesia con esta institución. También le voy a hablar de otro representante del positivismo, que es Spencer, que hizo a un lado la concepción religiosa del maestro y valoró los principios de la formación científica en la educación. Concluyó que los conocimientos adquiridos en la escuela tenían que tener la información necesaria para tener una buena salud, una buena educación en familia y en comunidad en la sociedad en general. Emilio Durkheim, principal exponente de la sociología de la educación positivista. La educación como imagen y reflejo de la sociedad. La pedagogía sería la teoría de la práctica de la sociedad. También decía que el hombre nace egoísta, pero la sociedad, con sus buenos comportamientos y ese proceder de la sociedad, puede hacer que ese individuo cambie.
ese Spencer contradecía lo que decía Rousseau. Rousseau decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo gana. También Alfred Moore, trajo muchas contribuciones y avances a la educación. Uno de ellos fue la crítica al pensamiento humanista cristiano. Hasta aquí mi exposición, lo dejaré con la compañera Yunairi, que es la que sigue. Hola a todos, Yunairi Germán Arias que les habla. Yo les voy a estar abordando sobre el pensamiento pedagógico socialista y sobre algunos personajes relevantes de esta época. Entre ellos, Graco Bebeo formuló algunos principios de la teoría pedagógica socialista y reclamó una escuela pública de tipo único para todos. Antoine Cabet defendió la idea de que la escuela debería ser igual para todos y para él educar era politizar al pueblo. Charles Fourier entendía la civilización como una guerra entre ricos y pobres. La política para él era de suma importancia para la educación. Robert Owen le atribuyó una importancia pedagógica fundamental al trabajo para la educación. Según él, el principio de una buena educación era el trabajo productivo. Víctor Considerant defendió la educación pública por la participación de los estudiantes. Él incluyó a los estudiantes en la política que él tenía de la educación. Pierre-Joseph Proudhon concibió el trabajo manual como generador de conocimiento. Es decir, él decía que la pobreza era el principal obstáculo para la educación. Mihail Bakunin, que es este que vemos aquí, propuso la lucha contra el entilismo educacional de la sociedad burguesa. Él planteaba que era inmoral. Los principios de la educación pública socialista fueron desarrollados por Mary y Engels, estos personajes que pueden visualizar aquí, y desarrollados por Lynch y Pistrach. Mary y Engels nunca realizaron un trabajo sistemático de la escuela y la educación. El pensamiento pedagógico socialista se formó en el seno de un movimiento popular de la democratización de la enseñanza. La concepción socialista se oponía a la concepción burguesa. Se propuso una educación pública para todos, pero los únicos que se beneficiaban de esa educación eran los ricos. Los pobres estaban condenados al trabajo. Marx y Engels, en su manifiesto del Partido Comunista entre 1847 y 1848, defienden una educación pública y gratuita para todos los niños. Marx defiende el trabajo infantil. Él decía que este era un trabajo útil y de valor, pero que debía de ser reglamentado para que no pareciera la explotación infantil del sistema capitalista. Este pensaba que la transformación de la educación debería de suceder paralelamente a la revolución social. Hasta aquí fue mi exposición, Yunairi Germán. Continuamos con el pensamiento pedagógico socialista. Dice que la educación pública debería de ser eminentemente política. Citando esto, dice que nuestro trabajo en el terreno de la enseñanza es lo mismo que la lucha en contra de la burguesía, y que declaran públicamente que la educación al margen de la vida y al margen de la política es falsedad e hipocresía. El objeto de educación es el individuo y el ciudadano. El colectivo tiene prioridad sobre lo individual. Dice que solamente podría haber educación en la colectividad a través de la vida y del trabajo colectivo. El incentivo económico para motivación. Según Makarenko, el incentivo económico era bueno porque así los estudiantes se motivaban, y defendió el salario por el trabajo producido en la escuela. También Makarenko pensaba que el rol del educador era una cuestión de personalidad y carácter y no de teoría, de estudio y de aprendizaje. El principio educativo apreciado es la capacidad para trabajar intelectual y manualmente. La escuela debería de ser única. Esto era para tener una sola cultura general que fuera para el trabajo manual, colectivo y para desarrollar la cultura. El hombre defiende sus derechos, manifiesta sus puntos de vista para crear otra sociedad por medio del habla.
la revolución cultural para preservar los valores socialistas. Eso fue en los años 60 en China. Esto logró eliminar la sumisión que se tenía hacia los mandarines y también los privilegios que tenían las clases sociales. La revolución cultural acentuaba la unanimidad y luego que se terminó esta revolución, los chinos apreciaron la belleza de la diferencia y quien creó o impulsó esta revolución fue Mao Zedong. Seguimos. Los principales representantes están Francisco Ferrer Guardia, quien era seguidor de Bakunin y defendía la educación racional, o sea, la educación científica, integral, laica, la opuesta a lo místico. Karl Marx, que fue filósofo y economista alemán, ideólogo del comunismo científico y organizador del movimiento proletario internacional. Él durante su vida tuvo una actividad política intensa. Karl Marx también elaboró la doctrina socialista. Vladimir Lenin atribuyó gran importancia a la educación en el proceso de transformación social. Lenin fue el primer revolucionario que tuvo control en el gobierno y a través de ahí implantó las ideas socialistas en la educación. Anton Makarenko fue considerado uno de los mayores pedagogos soviéticos y uno de los exponentes de la historia de la educación socialista. Creó tal vez la más elaborada y completa propuesta educativa comprometida con la construcción de la sociedad socialista entre todas las producidas por la tradición revolucionaria. Makarenko buscó moldear al hombre nuevo, el cual él consideraba que era necesario y que era posible para la República postmoderna, para la Rusia postmoderna. Antonio Gramsci, historiador defensor de la escuela socialista, llamaba a la escuela única escuela unitaria, evocando la idea de unidad y centralización democrática. Gramsci, criticó la escuela tradicional, que dividía la enseñanza en clásica y profesional. La clásica era para los intelectuales y la clase dominante, entonces la enseñanza profesional era para las clases instrumentales. Vygotsky, neuropsicólogo y lingüista, trabajó con niños con defectos congénitos, dando clases en una escuela de formación de profesores. Vygotsky atribuyó gran importancia al lenguaje en la educación, porque él considera que esto hace que el lenguaje es el medio por el cual los niños y los adultos sistematizan sus percepciones. Mao Zedong fue estadista, poeta y líder revolucionario chino. Se estableció en Pekín en 1918. Fue fundador, junto con otros 11 compañeros, del Partido Revolucionario Comunista Chino, y después de una gran lucha consiguió crear la República Popular China. Hasta aquí nuestra exposición, esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.